Bueno, pues vamos a corregir el 133 que tiene un poquito más de historia, ¿vale? Nos da una función f de t que es la contracción del iris en décimas de milímetro. ¿Vale? El iris, pues lo que se contrae, ¿vale? Lo que encoge en décimas de milímetro. Y t es el tiempo desde que la luz se concentra en el ojo, ¿vale? Esto es para cierto animal. La función es t cuadrado en los dos primeros segundos, de los 0 a los 2 segundos, y 4 partido por t menos 1 para t mayor que 2, ¿vale? Lo primero que me piden es que estudie la continuidad y la derivabilidad. Claro, continuidad y derivabilidad en general, en el dominio. Nosotros partimos de este dominio. El dominio de la función f de t es 0 más infinito. Vale. Para estudiar la continuidad nos vamos a centrar solamente en un punto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que t cuadrado es un polinomio y es continua donde esté definida. Y 4 partido por t menos 1 es una función racional que es continua donde esté definida, salvo que estuviera definida en el 1. Pues resulta que no está definida en el 1, ¿vale? Por lo tanto, t cuadrado y 4 partido por t menos 1 son continuas en el interior del dominio. ¿Qué ocurre? Nosotros habitualmente no hemos puesto esto. ¿Nosotros qué ponemos habitualmente? A priori, f de t es continua, ¿dónde? Pues mirad, es continua en el intervalo 0, 2, unión 2 más infinito. Nosotros la continuidad en 0 no la podemos hacer completamente, solo podríamos ver la continuidad por la derecha. Por eso, normalmente lo que hacemos es decir que es continua en el 0 cerrado, ¿vale? Sin estudiarlo. Así que, resumiendo, vamos a decir a priori f de t es continua en, no lo he puesto, en 0, 2, unión 2 más infinito, ¿vale? Y estudiamos la continuidad en t igual a 2. Bien, esto es la justificación de por qué podemos escribir directamente esto. Así que esto, en principio, no os pido que lo escribáis, ¿vale? Bien. Y ahora, ¿qué hacemos para estudiar la continuidad? Nosotros sabemos que tenemos dos condiciones de continuidad. Primera condición de continuidad, que exista el límite cuando t tiende a 2 de f de t, de la función. Así que vamos a estudiar la primera condición. Límite cuando t tiende a 2, ahora lo cambio, de f de t. Pero, como justo en el 2 por la izquierda es una función y por la derecha es otra, lo que vamos a hacer es estudiar los límites por ambos lados. ¿De acuerdo? Aquí sería t cuadrado y aquí sería 4 partido por t menos 1 para comprobar la existencia del límite. Entonces sustituimos el 2, 2 al cuadrado es 4 y aquí 2 menos 1 es 1, 4 entre 1, 4. Efectivamente, existe el límite cuando t tiende a 2 de f de t. ¿De acuerdo? Esto no es suficiente. Además de esto, tenemos que calcular, bueno, y vale 4. Tenemos que calcular f de 2. Entonces, cuando t es igual a 2, nos venimos a este trozo, a este tramo, y nos quedaría 2 al cuadrado, 4. Entonces, como
el límite en t igual a 2 y f de 2 coinciden, podemos decir f de t es continua en t igual a 2. Claro, si es continua en t igual a 2, entonces ya decimos que es continua en el dominio. Esto que no se me ha olvidado, ¿vale? Que tiene que cambiarlo. Entonces, por tanto, f de t es continua en 0 más infinito. Ahora, ¿qué ocurre con la derivabilidad? Pues muy fácil. Vamos a derivar esta función, pero no podemos garantizar la derivabilidad en todo el dominio. Derivamos aquí, derivamos la otra, nos quedaría menos 4 partido por t menos 1 al cuadrado. Y justo en el 2 no vamos a poder garantizar la derivabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar la derivabilidad en el 2. Nosotros tenemos como primera condición de continuidad, perdón, de derivabilidad, la continuidad. Para que la función sea derivable en 2, tiene que ser continua en 2. ¿Sí? Y eso ya lo tenemos. f de t es continua en t igual a 2. Entonces, solamente nos queda que los límites laterales de la derivada sean iguales. Así que decimos a priori f de t es derivable en 0, 2, unión 2 más infinito y estudiamos la derivabilidad en t igual a 2. Hacemos los límites laterales, pero en esta ocasión, en vez de la función, lo hacemos de la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos aquí 2t y aquí menos 4 partido por t menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Sustituimos en la derivada, nos queda aquí 4 y aquí nos queda 2 menos 1, 1 al cuadrado, 1, menos 4 partido por 1, menos 4. Resulta que no existe el límite cuando t tiende a 2 de f' de t. Por tanto, f de t no es derivable en t igual a 2. ¿De acuerdo? No es derivable en t igual a 2. Como decíamos, f de t no es derivable en t igual a 2, por tanto, o sea, en conclusión, f de t es derivable en el intervalo 0,2 unión con el 2 más infinito, ¿vale? Como en 2 no era derivable, bueno, pues tenemos derivabilidad ahí. ¿Listo? Bien, en el siguiente apartado nos piden que estudiemos las asíntotas, que estudiemos los intervalos de monotonía y que representemos la función. Vamos a empezar con las asíntotas. Si nos fijamos en esta función, t cuadrado es un polinomio, no va a tener asíntota y 4 partido por t menos 1 podría tener una asíntota vertical en el 1. Pero resulta que este trozo de función está definido para números mayores que 2. Por tanto, no está definido para el 1, que caería en el primer tramo. No hay asíntota vertical. f de t no tiene asíntota vertical.
Después vamos a las asíntotas horizontales, que había que hacer los límites en menos infinito y más infinito. Y límite en menos infinito no hay, ¿vale? La función por la izquierda está limitada por el 0. Por tanto, solamente tendríamos que estudiar la asíntota horizontal en más infinito. Asíntota horizontal. Vamos a ver si tiene, y para eso teníamos que hacer el límite, cuando t tiende a más infinito de 4 partido por t menos 1. ¿Vale? El grado del de arriba es 0, el grado del de abajo es 1, como el grado del de abajo es mayor, sabemos que este límite sale 0. Por tanto, tenemos asíntota horizontal en y igual a 0. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos como asíntota horizontal el eje X. Ya tenemos un dato importante para la representación. Y con esto terminamos el estudio de las asíntotas. Nos vamos a la monotonía. Vamos a la función derivada y tenemos que igualarla a 0 para sacar los extremos, los posibles máximos y mínimos relativos, es decir, los puntos críticos. Igualamos el primer trozo a 0, nos queda 2t igual a 0, t igual a 0. ¿Vale? Este va a ser el primer punto crítico que, como era límite del dominio, el dominio empezaba justo en el 0, ya lo íbamos a tener en cuenta. Por otra parte, igualamos esta segunda a 0. Y al igualar a 0, t menos 1 al cuadrado dividiendo pasa multiplicando. Al multiplicarlo por 0 me queda 0. Así que me quedaría menos 4 igual a 0. Esto no ocurre nunca, por lo tanto de aquí no nos sale ningún punto crítico. Solamente contamos con t igual a 0. Además, en el 2 teníamos un salto en la definición de la función, ¿vale? Y habíamos visto que no era derivable, entonces puede ser que nos cambie la monotonía. Así que vamos a tener que marcar el 0 y el 2. Ponemos una línea, la voy a poner aquí arriba, marco el 0, que es el punto de comienzo, marco el 2 y me quedan dos intervalos. Cojo un representante para cada uno de estos dos intervalos, por ejemplo, cojo el 1 para el primer intervalo y el 3 para el segundo intervalo. Y hacemos f' de 1 y f' de 3. Sustituimos el 1 aquí, 2 por 1, 2. Sustituimos el 3, que le corresponde aquí. 3 menos 1, 2 al cuadrado, 4. Nos queda menos 4 partido por 4, igual a menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la derivada en 1 es positiva y la derivada en 3 es negativa. ¿Qué conclusión podemos sacar de la monotonía? La voy a escribir aquí debajo. F de t es creciente en 0, 2, f de t es decreciente en 2 más infinito. Vale, ya tenemos la monotonía estudiada, tenemos la asíntota, representamos. Bien, para representar, fijaos que no hemos obtenido ningún punto, solamente nos quedamos con la información que teníamos, que es asíntota horizontal en igual a 0. Aquí voy a tener una asíntota horizontal, ¿de acuerdo? Después, es creciente en el intervalo 0,2, es decir, que hasta el 2 la función va a crecer y del 2 en adelante la función va a decrecer. ¿Cuánto valía la función en 2? Esto sí me interesa. Pues la función en 2 habíamos dicho que valía 4. Así que pasará por el punto 2, 4. Este va a ser un punto de referencia porque la función crece hasta aquí, además este cuadrado conocemos que es una parábola. De hecho, podríamos dar algún punto más, por ejemplo, en t igual a 1, la función también valdrá 1. Así que tenemos este punto y llegamos hasta aquí. Aquí cerrado y aquí también cerrado, ¿vale? Porque el igual está tanto en el 0 como en el 2. Ahora vamos a empezar a representar el segundo tramo.
y vimos que la función era continua en 2, ¿sí? Lo vimos en el primer apartado, por lo tanto, habíamos visto que el segundo tramo también va a empezar en 4, la función es continua, ¿sí? Es una hipérbola, ¿vale? Así que la función va a bajar y se va a pegar a la asíntota. Va a ser esto de aquí. Pues esta sería la gráfica, ¿sí? Sin necesidad de dar muchos puntos, nosotros tenemos aquí una parábola, sabemos que pasa por el 0, 0, por el 1, 1 y por el 2, 4. Con 3 puntos tengo dibujado una parábola. Y el segundo trozo, como es una hipérbola, pues sé que parto de este punto porque la función me salió que era continua y que se pega a la asíntota horizontal que nos había salido aquí. Así que el dibujo también está hecho. Finalmente nos dice que calculemos en qué instante se obtiene la máxima contracción y cuál es su valor. Y de un vistazo yo ya sé que en este punto de aquí vamos a tener la máxima contracción, ¿sí? ¿Y cuál es su valor? Pues lo escribimos aquí abajo, la máxima contracción se obtiene a los 2 segundos y es de 0,4 milímetros. Recordad que me sale 4, ¿verdad? Pero eran décimas de milímetro. 4 décimas de milímetro son 0,4 milímetros. Bien, así que listo, con esto tenemos el ejercicio 133. Hemos hecho un problemita, una aplicación y hemos recordado algunas cosas, ¿vale? Ojo a un detalle, nos salía extremos relativos solamente o punto crítico solamente aquí en el 0, pero ni siquiera me molesto en estudiarlo como punto crítico porque para calcular los máximos y los mínimos me han obligado antes a hacer la gráfica. Entonces, gráficamente veo muy rápido que el máximo lo tengo ahí. Bien, bueno, pues listo, seguiremos.